Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Fuerte ese aplauso para el Señor, que se escuche. Seguimos con la serie No coma cuento, coma Biblia. A ver, no comas cuento, coma Biblia. Porque cuando usted come Biblia, usted estudia Biblia, nadie te va a engañar. Nadie te va a engañar. Ahí mi hija tiene una compañerita que es pastora de jóvenes. Y ella dice que el problema de nosotros es que estamos empeñados en la doctrina de los apóstoles. Imagínese usted. Algo así, ¿no? Entonces imagínese usted. Estamos empeñados en la doctrina de los apóstoles, de los profetas de los apóstoles. Pero no dice la Biblia que perseveremos en esta doctrina. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué pasó con esa jovencita que es pastora de jóvenes de otra iglesia? ¿Por qué ella no quiere perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué? Porque a ella le gusta perseverar o le enseñan a perseverar en otras doctrinas. Porque no ha leído. Entonces el trabajo de Raquel es estudiar y mostrarle bíblicamente que lo que dice la Biblia es contrario a lo que ella cree. Que quizás sí aparezca en la Biblia, sí aparezca, pero necesariamente no corresponde a este tiempo. Yo me imagino que de tanto repetir que hay 7 dispensaciones, ya me imagino que usted ha estudiado las dispensaciones. Porque usted tiene, si usted es un cristiano, usted debe escuchar acá y llegar a estudiar. Por cierto, me alegré mucho cuando un hermano de nuestra iglesia hizo una observación con algo que yo dije y me lo enseñó en la Biblia. Y yo, es verdad. Me lo enseñó con la Biblia y es verdad. Ahora, ¿por qué lo dije? Me equivoqué, se me chispoteó, no sé, un cortocircuito. Porque yo sé que todo lo que Dios hizo se puede comer con acción de gracia. Entonces estábamos hablando del Biter y ahora hay uno que come carne cruda y cosas así. Me gusta más un gordito que llanero que come mayonesa, que come de todo. Y dice, mire, si el doctor Biter tuviera razón, no estuviera así como yo. Entonces dice el gordito, mire, el doctor Biter está flaco y hasta calvo. En cambio yo, mire, tengo pelo. Y es una parodia de lo que dice el doctor Biter. Y yo me sentí muy bien porque José Ignacio escuchó, se inquietó por lo que dije, revisó y vino a hablar conmigo. No le he dicho que lo hagan, háganlo. La primera vez justificamos que hay que estudiar la Biblia y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Justificamos eso. La segunda serie, o el segundo tema de esta serie, no comiendo cuentos, sino comiendo Biblia, hablamos sobre... ¿De qué hablamos? ¿Qué hablamos el domingo pasado? Hablar con los muertos, gracias, se me había olvidado, hablar con los muertos. Por cierto, la Biblia prohíbe hablar con los muertos. ¿Quién es el único que resucitó? ¿Quién es el único que resucitó? Jesús. Si usted habla con otra persona que no sea Jesús, está hablando con los muertos. Y la Biblia prohíbe. Ay, no, es que cuando ella era muy buena, ella era virgen, el otro era santo, el otro... No, si está muerto, está muerto. Usted no puede hablar con ellos, ni orarle, ni ponerle vela, ni nada, porque están muertos. El único que resucitó fue la Biblia. Bueno, eso se aclaró el domingo pasado. Este domingo vamos a hablar sobre otro tema muy interesante. Sobre si Dios tiene mamá. ¿Será que Dios puede tener mamá? ¿Será que Dios puede tener madre? ¿Será que María es la madre de Dios? A ver, Ave María, ¿cómo que Ave María? Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Qué más dice? A ver, los apartados. Ruega por nosotros. Por cierto, somos apartados porque el sabio ve el mal y se aparta. Yo soy un apartado, claro que sí.
veo el mal y me aparto. Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tremenda herejía. No vamos todavía a definir si María es Madre de Dios, todavía no lo vamos a definir, pero rogar por nosotros. ¿Aló? ¿María está muerta o está vivo? ¿Está muerta? ¿Resucitó? No resucitó. Entonces, ¿cómo van a orarle a un muerto si la Biblia misma prohíbe hablar con los muertos? Y además ruega por nosotros. La Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo es el único intercesor entre, y Él resucitó. Así que María, que vamos a hablar hoy sobre ella, no mal, primero que es una dama, y segundo que Dios halló gracia en ella. Llena eres de gracia, y eso es verdad. Ella fue llena de gracia, y ya vamos a explicar todas estas cosas, pero vamos a determinar, bueno, ya determinamos que María no puede rogar por nosotros, porque está muerta. Los espíritus no salen. Entonces quiere decir que el espíritu, si María puede salir, también Samuel puede salir, según la Biblia, la historia de Saúl y Samuel, y la divina, la pitonisa. Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Dios puede tener madre? ¿Dios puede tener madre? ¿María es la madre de Dios? ¿Cómo es esto, pues? ¿Cómo es esto que María es la madre de Dios? Vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 1. Bueno, viaje conmigo en el espacio, sin pagarle nada a la NASA. Vamos a hacer un viaje al espacio. Vamos a hacer un viaje al cielo, allá más allá del sol, allá más allá de las estrellas. Hay una canción que dice, más allá del sol. ¿Cómo dice? Los antiguos, los viejitos. Yo tengo un hogar, ¿no? Yo tengo hogar, lindo hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¿Quién quiere ir más allá del sol? Bueno, póngase su traje no de marciano, sino de astronauta. Y los que son socialistas, de cosmonauta. ¿Ok? En el principio, ¿cuándo? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y nació de María. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? En el principio. En la Biblia habla dos principios importantísimos. Uno que es el principio de Génesis 1, que es el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero este principio va mucho más atrás de la misma creación. ¿Me está oyendo? En el principio era el logo, era la palabra. ¿Sí o no? Y el logo, aquí dice verbo, pero es logo, es palabra. Y el logo era con Dios. Y el logo era Dios. ¿Quién era? Dios. ¿Quién era el logo? ¿O quién era el verbo? ¿Quién era la palabra? Jesús. Jesús en aquella época no se llamaba Jesús, ni Jesucristo, ni Emmanuel. Jesús simplemente en aquella época se llamaba palabra. Y la palabra era con Dios. Pero además la palabra era Dios. Diga conmigo, Jesús en el principio, dígalo pues, era la palabra. Pero la palabra era Dios. Así que en el principio, diga conmigo, en el principio Jesús era Dios. Bueno, si en principio Jesús era Dios, entonces está viendo que María es la madre de Dios. No. Porque Dios tiene unos atributos que María no lo tiene.
Dios tiene unos atributos que lo identifica como Dios. Y ya lo vamos a leer, que ningún otro ser humano lo tiene. Y ya lo vamos a leer. Así que fíjense en el 2, el 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Diga conmigo, creador. ¿Acaso un Dios creador puede ser creado? ¿Aló? Cuando usted descubre qué significa madre, cuando usted descubre qué significa mamá, progenitora, etcétera, 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 se da cuenta que el principio no era el bebé, sino en principio es ella. O mejor dicho, el principio era su ovario y el principio era el esperma. Ese es el principio suyo y el principio mío. Pero Dios ya existía. Si Dios ya existía, ¿cómo puede nacer, morir y nacer otra vez? Porque para nacer otra vez tiene que haber muerto. Y Dios puede morir. ¿Aló? Dios puede morir. ¿Y quién murió en la cruz, pues? ¿Y Jesús no era Dios? Por eso, como no comen Biblia, sino comen cuentos, entonces llega un curita que es un TikToker y que está ganando un billete por cada vez que usted lo ve. ¿Ah? Sí, que no quiero decirle ni el nombre para no publicidad, o no me ha pagado la publicidad. Si me paga la publicidad lo nombro. TikToro. Sí, cuidado con los cachos. Porque para ser toro tiene que tener cacho. Entonces fíjense ustedes que este hombre está siendo contratado para destruir con herejías lo que dice la Biblia, con cuento. Queridos hermanos, Dios estaba antes que María, así que no es normal que Dios haya nacido de una mujer que es hecha carne. Pastor, ¿y entonces cómo nació Jesús? Bueno, vamos a ver un momentico, vamos a ver algo aquí. Yo quiero revisar esto con usted. Pues. Vamos a leer el 14. O vamos a leer el 11. Juan, capítulo 1, versículo 11. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Repito, y a lo suyo, lea bien, ¿cómo dice? A lo suyo vino, y los suyos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Entre el primer suyo y el segundo suyos. Que el segundo se refiere a personas, a los suyos. Ustedes son de los míos. Ustedes son de los míos y yo soy de ustedes, de los suyos. Ustedes son los suyos. Pero cuando vengo a predicar, vengo a hacer lo mío. A los míos vengo. A los suyos vino. Pero los suyos no lo recibieron. Diga conmigo, vino. Si él vino, si él vino, ¿qué significa? Que no estaba. Pero el hecho de que no estaba no quería decir que no existiese. Él no estaba en el mundo, pero el mundo fue hecho por él. Pero en el principio él no estaba en el mundo, sino estaba con Dios. En el principio de todo. Y él era la palabra de Dios. Diga palabra. Diga conmigo idea. Diga conmigo plan. Diga conmigo concepto. Diga conmigo principios. Valores. Eso es lo que era Jesús. Jesús es el pensamiento de Dios, porque la palabra expresa tus pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué habla la boca, pues? Palabras. Así que Jesús salía del corazón de Dios.
Y aunque estaba con él, mire lo que dice más adelante, el 12. Mas todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de hacer qué? Hechos qué? Hijo de Dios. ¿Usted me está siguiendo, por favor? Es decir, otro cuento, es decir, que todos somos hijos. ¿Aló? Es otro cuento. Y he visto cientos de evangélicos incultos, cientos de evangélicos ignorantes. Por eso dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, que es lo mismo que ignorancia. He visto muchos, inclusive ministros, diciendo que todos somos hijos de Dios. Gracias. No. Que yo prefiero darle al pobre. ¿Y los hijos de Dios? Yo no sé, pero yo pienso que la ropa que nos llegue, la comida que nos llegue, todo tiene que ser primero para la casa, para lo que le haga falta. Si a alguien le falta un pantalón, ese pantalón tiene que ser primero para usted, para la casa. El que no provee primero su casa, le toma como incrédulo. Entonces hay gente de la casa que prefiere darle afuera a alguien para comprar droga, y en vez de ir a trabajar, en vez de ir a luchar, en vez de mantener a sus hijos, los abandonan. Entonces mire lo que dice aquí: no todos son hijos de Dios. Usted sí es hijo de Dios. Levanten la mano los que creen en Jesucristo. Levanten la mano los que creen en Jesucristo. Entonces usted es un hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, tienes el derecho de que el mismo derecho de Jesús. Por eso eres coheredero junto a Jesús. Pero si no crees en Jesús, hay hijo del diablo y hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Dios te escogió, Dios te apartó, Dios te llamó, Dios te buscó. Porque tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Porque tú eres predestinado a vivir una eternidad con ese Dios poderoso que es nuestro Padre que está en el cielo. Entonces fíjense, otro cuento, que todos somos hijos de Dios. No. Aquí en Juan dice: mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿No son engendrados de qué? De sangre, ponga atención, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino qué? De Dios. ¿Usted me está oyendo? Usted no es engendrado. El Luis Rivera, que nació un 15 de mayo de 1964, no es el mismo Luis Rivera de ahora, porque aquel Luis Rivera nació por la voluntad, por el deseo carnal de papá y mamá, pero en el corazón de Dios ya yo existía antes de la fundación del mundo, y yo fui engendrado por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por el plan de Dios, por la palabra de Dios. Así que usted no es un loco, usted no es una loca, usted es una mujer y un hombre concebido, pensado, planificado por el mismo Dios poderoso, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Alguien cree eso? Aleluya, apláudale fuerte entonces. El 14. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Jesús. No, aquel verbo, Jesús. Jesús, Dios. ¿Fue hecho qué? Carne. La Biblia dice más adelante, que lo vamos a leer, que la carne es corrupta. Pero es que la carne de Jesús fue corrupta.
En el principio tuvo que aprender obediencia. Quiere decir que era desobediente. ¿Aló? Jesús tuvo que aprender obediencia. Quiere decir que su carne lo jalaba, porque su carne era corrupta igual que la suya. Por eso dice que fue tentado en todo y no se le halló pecado, porque él sujetó su carne. ¿Aló? Así que esa carne no podía ser Dios. ¿Me está oyendo? Esa carne no puede ser Dios. Usted tiene que estar pendiente con lo que estoy diciendo. Porque quizás no sepa explicarlo bien, quizás como yo no lo sé explicar bien ahorita, pero Dios te lo va a revelar como a mí me lo reveló. Yo le digo, Señor, que yo lo entienda como yo lo veo. Pero Jesucristo es Dios, claro que es Dios, pero ya va, espérate, tenemos que, en este momento, dejó de ser Dios y se hizo carne. ¿Se hizo qué? Carne. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, atención, en el Verbo, en el principio, estaba con Dios en el tercer cielo. En el plan de Dios lo envió a la tierra. Pero en la tierra no podía venir con espíritu. A ver, alguien ve la palabra mía. Alguien está viendo la palabra, pero la estás oyendo. Así era Jesús. Jesús era real. Nadie lo veía. Pero entonces al hacerse carne ya todo el mundo lo vio. Porque dice que lo vieron como el unigénito. Porque lo empezaron a reconocer. Así, mis queridos hermanos, que empezando desde ya, no puede ser una mujer madre de un Dios, porque la mujer vino a existir muchos años después que Dios existiese. ¿Me expliqué? Sí, me estoy explicando. Vamos a seguir entonces. Ahora, ¿qué significa madre? Mujer que ha parido una o más hijos. Eso es madre. No, que está la madre, que mi tía es como mi madre, que la vecina es como mi madre. Está bien, pero realmente tu madre fue la que te parió. No, que la mujer vale más. Yo no estoy hablando de valores, yo estoy hablando de objetividad. Yo ahorita estoy siendo objetivo. Yo no le estoy dando más valor a la madre que crió que a la madre que te parió. Yo estoy diciendo que una madre es la que pare, según este concepto. Vamos por favor a Lucas 1:31. Recuérdense que esto es una enseñanza, y como enseñanza tiene que traer tu Biblia y estar preparado a leer bastante. A leer bastante. Mire, hay cosas que usted tiene que entender. Yo esta mañana me levanté y cuando me desperté y abro los ojos, escuché esto, atención, miren lo que escuché. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Me levanto y escucho eso dentro de mí. Yo, wow. Claro, el Espíritu Santo tratándome mientras dormía. Madre, y yo decía, ¿qué tiene que ver? Madre, ahí está tu hijo, hijo está tu madre. ¿Cómo es eso? Ya usted va a ver. Quiero que lo guarde como... pero ¿para qué me dice eso? Para que si usted no está pendiente, usted no va a tener... Mire, esta revelación yo la tuve esta mañana. ¿Cuántas veces he leído esto? Bueno, todo el tiempo. Y hasta esta mañana fue que se me reveló, madre, ¿dónde está tu hijo? Ay, pastor, yo lo sabía. Bueno, yo no lo sabía. Pero como yo leo Biblia, no como cuento, entonces se me reveló algo sobre ese momento tan importante. Ya, hablamos sobre Lucas, ¿qué? 1:31. Vamos a 1:31. ¿Lo tiene? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a Dios. ¿A Dios? Un hijo. En ningún lado. Mientras que Jesús fue hombre, lo llamaron Dios.
En ningún lado. O era el Hijo de Dios o era el Hijo del hombre. Pero nunca en ningún lado lo llamaron Dios. Después sí, cuando dice que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Eso sí, pero después es que yo necesito que usted me siga, porque esto fue una discusión que yo tuve con alguien. Mire, yo estoy apenado con ese señor. El señor me invitó a cenar y yo, no, que Jesús era. Yo peleando con el Señor. Y era porque yo quería ganar, porque yo quería tener razón. Y ahora descubro que él tenía razón. Por cierto, y entonces ya dije, voy a pasar un mensaje. Mira, el día que tú me estabas explicando que Jesús no era Dios, es verdad. Para ver que, como está en Alemania, parece que me mandó una ofrenda. ¿Cómo que no es Dios? Bueno, por eso te estoy diciendo que yo peleé con ese tipo como un loco. Porque yo sabía y yo sé que Jesús era Dios. Sí, Jesús al principio era Dios, estaba con Dios y era Dios, pero después se hizo carne. Y a la final de eso, en el desenlace de esta prédica, vas a entender qué es lo que estoy diciendo, que se hizo carne. Te lo voy a adelantar un poquito. Dejó de ser Dios y se hizo hombre. Pastor, ¿y cómo es eso? Claro. Si Kevin y yo, es más, podemos preguntarle a Kevin para que usted vea lo que voy a decir. Si yo le digo Kevin, levante esto. Y Kevin empieza, y llego yo, apártate Kevin, y llego yo y lo levanto, por cierto que no puedo. ¿Qué va a decir Kevin? ¿Aló? ¿Qué va a decir Kevin? Claro, usted es más grande. Y eso es lo que Dios quiso evitar, que tú le dijeras a Jesús, claro, es que es fácil para Dios. Para Dios todo es posible. Que Jesús fue tentado en todo y no se halló pecado en él. Claro, porque era Dios. Que Jesús caminó sobre las aguas. Claro, porque era Dios. Jesús caminó sobre las aguas porque era Dios. Porque Pedro no era Dios, caminó también sobre las aguas. ¿Aló? Entonces hay cosas que dicen, no, porque era Dios, no. Mire, hermano, Dios va una eternidad delante de nosotros. Así que usted nunca va a pensar como, ni usted ni yo, vamos a pensar como Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Usted y yo no pensamos igual que Dios. ¿Usted me está oyendo? Entonces fíjense que Jesús se hizo hombre. Ahora, María sí es la madre de Jesús. Claro que sí. No lo parió, pues. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí está. ¿Voy por dónde, por favor? Y ahora concebirás. No, vamos a leer el 30. Un versículo que lo usan mucho para defender lo especial de María. Es que María tuvo que haber sido una mujer muy especial. Y no es porque era virgen, hermano. Porque todas las mujeres que están hoy presentes, algunas siguen siendo virgen, pero todas nacieron virgen o no. Pero después dejaron de ser virgen. Así que ser virgen no es especial. Ser virgen era una condición que muchas mujeres todavía tienen. Una obligatoria porque están ponchadas y otra porque no han conseguido marido. ¿Verdad? Pero hay mujeres que son virgen porque se han cuidado. Pero ser virgen no era ser especial. Eso no era lo especial. No, porque vemos cómo defienden la virginidad de María. Que María es la virgen no es que ser virgen, todo el mundo, todas las mujeres nacieron virgen, hermano. Ser virgen no era lo especial. Lo especial era que María, estando a punto de casarse porque estaba desposada, y desposada era comprometida con José, para aquella época el compromiso, diferente al que ahora, el compromiso era casi como un matrimonio. Cuando un hombre en aquella época le pedía la mano a sus padres de la muchacha, ya eso era como un matrimonio. Lo que faltaba era
consumarse. Porque realmente, por ahí vi otra vez a alguien que dijo, es que los matrimonios oficiados para pastores no son válidos. No, sí, que los pastores nos casan. Es que nosotros no somos cazadores, ni que usted fuera un animal para cazarlo. Nosotros somos alguien que oficia, porque es más, el diseño de la boda no es el diseño que tú y yo tenemos. El diseño de aquella boda era que la mujer esperaba bañadita, arregladita en la cabaña, mientras que el hombre estaba con el papá de la muchacha, tú sabes, comiendo, y la mujer esperando a su marido. Entonces dice, y el hombre se llegó a la mujer. Tu mija, ¿está lista? Bueno, empecemos la bochinche, pues. Ahí se consumaba el matrimonio. Con el uso de sus funciones sexuales se consumaba el matrimonio. Ahora María estaba comprometida con José. José no es el padre de Jesús, porque José no lo concibió, ni lo concibió, ni lo procreó, porque el hombre procrea y la mujer concibe. Esa es la diferencia. El hombre, cuando eyacula, procrea el bebé, y la mujer concibe, lo recibe, y entonces se une el ovario con el espermatozoide, y entonces forman el cigoto y se va. Eso es hermoso. Si no lo ha visto, busque un video. Hay video hermoso de cómo es la creación de un bebecito. Se va a quedar loco. ¡Qué milagro, hermano! La creación de un bebé es un milagro. Mire, Raquelita con 15 añitos, en esto ya había, ayer o anteayer vio unos zapaticos de bebé, y ella, ay, yo quisiera tener un hijo de pequeñita. ¿Por qué? Porque las mujeres nacen con ese instinto, igual que el hombre, nacemos para ser padres. Porque para eso somos creados. Obviamente María era llena de gracia, claro que sí. ¿Por qué? Porque María estaba a punto de casarse. Llega el ángel y dice, María, prepárate, porque el Espíritu Santo llegará sobre ti y concebirás un hijo. Y entonces el ángel empieza a hablar. María no dijo, no, Señor Dios, ¿qué dirá José? No, Señor Dios, ¿cómo que voy a quedar embarazada si José me va a pegar? Porque además de eso, las mujeres adúlteras morían como la iguana a punta de piedra. María no le importó que José pensara que ella le había montado cacho. María no importó que la llamaran adúltera. Pero en toda esta historia, para mí, el más especial fue José, un caballero. José pudo haber gritado, mira, María me montó cacho, María está embarazada y aquello. ¿Sabes lo que hizo José? Se quedó calladito la boca. Y antes, en silencio, le repudió. Y durmiendo José, llegó un ángel y le dice, epa, José, levántese, mi hijo, no se enrolle por eso. Al contrario, tú vas a cuidar el Hijo de Dios. Porque María va a concebir es un hijo, y este hijo entonces le habla la profecía, y José va calladito y le dice, María, mi hija, ya Dios me aplicó todo, vamos a seguir para adelante. Y sigue. Claro que María es una mujer especial. María no se enrolló como se enrollan muchas hermanas, que tengo que cuidar al marido, que tengo que cuidar los hijos, no, y esto está bien, no estoy diciendo que está mal, cuidado, está bien. Pero María dijo, he aquí tu sierva. Ella no puso pero. Usted me llama a mí, pastor, vamos a reunirnos. Y yo, ay, que ahorita estoy ocupado. María no, María apartó todo por Dios. Dijo, he aquí tu sierva. Y entonces el ángel le explicó lo que iba a suceder, cómo iba a suceder y para qué iba a suceder. Así que María es la madre de Jesús. Pero ese Jesús, escuche, ya no era Dios. Por decisión de él, por obediencia, porque él se hizo carne y Dios es carne.
Si usted estudia la transfiguración, no va a dar tiempo de estudiarla bien, pero estudie bien la transfiguración en su casa, para que usted vea que ese Jesús, cuando se subió allá al monte ese, se transfiguró, y los apóstoles que estaban con él vieron un ser que brillaba. Ahora, ¿quién era ese? ¿En qué se transfiguró Jesús? En Dios en ese momento. Por un momento volvió a disfrutar, tanto es así que los apóstoles que estaban con él se fascinaron y que no, vamos a quedarnos aquí, hermano. Hacemos aquí, tú sabes, una casita, un ranchito con piscina, una parrillera y oye, pero una nota, vamos a seguir viendo esto porque Jesús, cómo brilla, qué paz. ¿Usted me está oyendo? Así que María sí fue una mujer especial, pero está muerta. Y los muertos no pueden hablar. Ni usted puede hablar con los muertos. A Dios no le gusta eso, hermano. Hermana, a Dios no le gusta eso. No puedes decir que tú le pides a María y que María ruega por ti. No puedes decir eso. María no tiene la culpa, esa mujer hermosa, esa mujer llena de gracia, esa mujer especial, no tiene la culpa de lo que la gente cree. Si María pudiera hablar, lo dijeran, cállense. Otro versículo que usan mucho los hermanos equivocados, pues somos apartados, pero son los equivocados. Es que dicen, no, que María estaba en la boda de Caná. Ellos justifican que María intercede por nosotros porque en la boda de Caná María llega y le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Eso está en el libro de Juan. Jesús, se acabó el vino. Y María salió corriendo y le dijo, Jesús, se acabó el vino. Entonces Jesús le dijo, madre, dijo así, mujer. Claro, yo sé que es un modismo de la época, yo lo sé. Mujer que tiene, no es mi tiempo. Más bien se molestó. Pero eso no quiere decir, porque María haya intercedido en ese momento por el vino, no quiere decir que María siga intercediendo. Porque vemos en la Biblia muchos casos cuando gente intercedía por otro. Por ejemplo, el centurión fue e intercedió, entonces hay que también ponerle vela al centurión. Centurión es también poner una velita al centurión porque él también intercedió. ¿Ah? Sí. El papá de la tsunamita también intercedió. ¿Aló? Entonces lo que María hizo, es verdad, intercedió por el vino, pero eso no quiere decir que después de muerta, yo puedo interceder por ti ahorita. Señor, ayuda. Señor, bendícelo. Señor, guárdalo. Señor, sánalo. Puedo interceder. Pero después que muera, ya no puedo. Lo que usted no haga en vida, no lo puede hacer después de muerto. Lo que usted no haga en vida, eso es como el cuento del purgatorio. No coma cuento, coma Biblia. El purgatorio no existe, hay 2 lugares nada más. Y el purgatorio, además, ya el Vaticano en una época, hace como 15 años, el Vaticano dijo que el purgatorio no existía. Ahora están retomando hablar de purgatorio. Es decir, que Pablo Escobar Gaviria, que mató y violó y asesinó, va a terminar igual donde yo dejé de hacer toda esa porquería. Va a terminar igual que yo, pues. Entonces se imagina yo en el cielo con Pablo Escobar Gaviria. Yo decía, Dios mío, pero este fue una rata. ¿Ah? Y yo que luché por no hacer nada malo, entonces yo estoy al lado de este loco. No. Que el novenario, nadie puede rezar por un muerto, nadie. Lo leímos el domingo pasado. Que el rico no pudo interceder por sus hermanos y sus familiares. Porque le pidió a Abraham que mandara al mendigo a hablar.
Y yo, no, nadie puede salir de aquí, papá, nadie. En el plano espiritual no podemos comunicar tú y yo, pero de aquí para allá no. Nadie puede subir ni bajar. El que está muerto está ahí, hermano. O en el seno del Señor o en el Hades, crujiendo ahí. Francia dijo algo, es raro que yo diga cosas buenas, es raro, pero ese dijo algo muy interesante. Dijo, mire, es suficiente, mire, ¿sabe lo que es cuál es la peor candela en el infierno? Imaginarte que vas a vivir una eternidad sin Jesús. El ya pensar que no tienes a Jesús ya es suficiente tormento. Cuando Jesús le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se van? Y ellos dijeron, Señor, ¿dónde vamos? Solo tú tienes palabra de vida. David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Eso es incomparable. Eso no tiene precio. Entonces la gente dice, obviamente, hermano, yo no estoy hablando mal de María. En serio, primero es una dama. Y segundo, Dios la escogió como la madre de Jesús. Dios no. María no existía desde el principio, ¿sí? ¿Aló? María no existía. Entonces, María, ¿cómo va a ser madre de Dios? Si ya Dios existía, ¿vale? Métele 4 dedos a la frente. Ya Dios existía. ¿Cómo María va a ser la madre de algo que ya existía? Ahora, que fue instrumento para que esa palabra se convirtiera en carne, es otra cosa. Jesús fue encarnado, no reencarnado, encarnado, porque él siendo Dios se encarnó, se hizo carne, pero ya existía, pero para hacerse carne tuvo que perder su condición de Dios, y ya lo vamos a ver, hermano, ya lo vamos a ver. ¿Qué atributo tiene María divino? Nómbreme uno. Ninguno. María dejó de ser virgen. Si la virginidad, ellos dicen que no, pero María dejó de ser virgen. María tuvo más hijos y más hijas. Dice una parte, vamos a ver, vamos a Mateo 1:18, por favor, rápidamente. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada por María, su madre, con José, antes de que se juntase. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Qué significa eso? ¿Que antes de qué? Que se juntase. Quiere decir que ¿qué? Que después se juntaron. ¿Aló? Antes de juntarse pasó algo, pero después se juntaron. Pues tú crees que José no tenía el corazoncito. ¿Usted cree que José no tenía hormonas? No. Y ver una mujer llena de gracia. Yo no sé quién está casado con una sierva de Dios, pero si está casado con una sierva de Dios, usted siempre ve a su esposa llena de gracia. 1:18. Vamos un tico. Jesús establece su posición. Pongan atención. Jesús establece su posición entre la madre y él. Mateo 16:37. Mateo 10:37, perdón. Vamos, Mateo 10:37. ¿Lo tiene? El que ama a padre y a madre, más el que a mí no, el que ama a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Aló? El mismo Jesús establece que Él está sobre María. Y ya lo vamos a demostrar. El orden, oiga, el orden de Dios es Dios y la familia. ¿Aló? ¿Usted cree que Jesús va a deshonrar a María? Pero Él establece la posición original. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después la familia. Una de las condiciones bíblicas para ser obispo es
gobernar bien su casa, marido de una sola mujer. Y hay religiones que los sacerdotes no se casan y tienen mujeres, pero no tienen a una mujer. Pastor, pero claro que no van a tener mujeres, son hasta pedófilos, pues. Pero claro, esas hormonas a millón, muchachos que salen de un seminario, 17, 18 años, y algunos que salen guapetones, entonces las hermanitas. Mire, yo conozco mujeres que le fascinan los sacerdotes. ¿Qué lo hace pecaminoso? No el faltar la promesa de castidad. Lo hace pecaminoso es que lo hace con ella, porque terminan fornicando. Si se casaran, no fornicaran. Si se casaran, tuvieran su esposa. Pablo dijo, ¿acaso yo no tengo derecho de tener una hermanita como los otros apóstoles? Lo que pasa es que Pablo tenía el don de castidad. Bueno, la verdad no era el don, sino cuando vio las cuentas de la luz, de la comida, y dijo, no, yo no me caso. ¿Está viendo? Entonces fíjense usted que Jesús establece el orden. Primero Dios, pero hay un orden que es honrar a padre y a madre. Si Jesús sabe que María es la madre de Dios, ¿no lo va a honrar? Pero como no es la madre de Dios, tiene que poner a Dios sobre María. Tiene que poner a Dios sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la familia. Porque el orden, mire, dice la Biblia que el que no gobierna su casa, el que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces yo estoy casado. O sea que yo tengo más autoridad moral aún de oficiar matrimonio que alguien que no está casado, aunque hable palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo gobierno mi casa, en mi casa mando yo, y gobierno yo, no como otros que son pastores y la mujer no va a decir quién, porque pues ya todo el mundo sabe, mire, todo el mundo me mira. Entonces fíjense que el mismo Jesucristo establece el orden. ¿Me están oyendo? Bueno, no se ría mucho, Carcito, que usted va por el mismo camino. Carlito se ríe. Vamos a Mateo 10, 37. Eso es lo que estamos viendo. Mateo 12, 47. Su madre y están afuera. ¿Voy por dónde? 47, ¿verdad? Respondiendo él, Jesús, el que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces dicen otras religiones que cuando dicen la madre y los hermanos eran los discípulos. No eran los discípulos. ¿Por qué? Porque en Mateo 12, 1 al 2, lo voy a leer, dice, y aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Y sus discípulos tuvieron qué? Hambre. Los discípulos siempre andaban con Jesús. Estoy hablando del mismo capítulo, hermanos. Estoy hablando del mismo capítulo. Es decir, que los discípulos siempre andaban con Jesús. Que cuando Jesús estaba predicando, ya los discípulos estaban, de afuera estaban sus hermanos y su madre. Entonces lo paran y le dicen, mira, no, ellos quieren meternos que María llegó al final virgen. No. Por aquí creo que aparece, vamos a ver. Los hermanos, Vamos por favor, Mateo 13, 55. Estamos estudiando, ¿no? Así que allá usted si no recibe y no anota. Mateo 13, 55.
¿Lo tiene? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo? ¿Quién es el otro? José, Simón y Judas. Judas, pues no tiene acento. Judas, aló. ¿Cuál Judas? ¿El que murió? No. ¿Cuál Simón? Pedro, no. Ahora, supongamos, no, pastor, si eran Pedro, Simón si era Pedro, Judas si era el que se ahorcó, y el otro, ¿quién? Jacob si era. Dígame, ¿cómo si José, si había un apóstol con el nombre de José? ¿Aló? ¿Había un apóstol con el nombre de José? Y aquí no dice su hermano Jacobo y José. Supongamos que los otros sean apóstoles, pero José no, hermano. Entonces, ¿por qué lo metieron entre su hermano? No, es que Jesús le llamaba hermano a todo el mundo. No. Están jalando eso por las greñas. No es así. Jesús tenía hermanos. ¿Estamos por dónde? El 55. Lea el 56. ¿No está todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando usted lee el contexto, ve el contexto familiar. Pero la otra religión quiere a la gente tenerla a puro cuento, no coma cuento, coma Biblia. No, María no tiene ni tenía poder como Dios. ¿Aló? ¿Cómo María va a ser madre de Dios si no tenía? ¿Sabe por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero María no pudo aportar sino lo carnal, no la divinidad. María no pudo transmitirle a Jesús la divinidad porque ella no era divina. Y cuando me refiero de divino o divina, ese término se usa mal porque eso es nada más empleado para las cosas de Dios. Cuando dice que hamburguesa tan divina, quiere decir esa hamburguesa es del cielo. Eso es todo. Pero la palabra divina no es sabroso. Tiene que ver con las cosas de Dios. ¿Están oyendo? Entonces dése cuenta que tenía otros hermanos. Y María no tenía poder de Dios. ¿Quién transformó el agua en vino? ¿María o Jesús? No fue María. No podía hacerlo. María era una mujer normal y corriente, aunque diferente, sí. Quizá no tan corriente, pero una mujer de carne y hueso igual que muchas. La única diferencia era su disposición, que Dios halló gracia en ella. Eso fue la diferencia. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su corazón. Entonces fíjense que María no tenía el poder de Dios. María no. Jesús, aquí está. Vamos a Juan 19. Juan 19. Al 26. Ay, creo que es ese. ¿Cuál? Mateo 1:25, lee rápidamente. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales, obviamente está refiriendo a María, con ella hasta que nació su hijo, José le puso por nombre Jesús. Por eso no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Después normal, pero ¿qué pecado tiene, Dios mío? ¿Qué empeño tienen de que María sea virgen? ¿Por qué, gran cosota? Claro, la virginidad es importante. Cuando digo gran cosota no es que la pierdan con cualquiera, no señor. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo nació virgen. ¿Ah? No quieren mantener eso como estandarte. Ella parió igual. Por donde usted parió a sus hijos, ella también parió. Yo no, porque yo fui parido por los oídos. Juan 19, ¿lo consiguieron? Juan 19, versículo 26. Espero que sea ese porque creo que me estoy equivocando. Ajá. Mire,
Cuando vio Jesús a su madre, eso fue Jesús en la cruz. ¿Aló? Jesús en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre, si era su madre, era la madre de Jesús, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Aló? ¿María era la madre de Juan? ¿Aló? No. Pero después se constituyó, Jesús la constituyó como madre de Juan. ¿Pero por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él tenía que romper, porque él sabía que él volvía a donde vino. ¿Aló? Y arriba María no tenía nada que ver, porque donde él vino, en el principio, era él y su Padre y el Espíritu Santo. Juan 1:1. Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces él sabía que él volvía a su Padre, ¿sí o no? Y tenía que delastrarse, no sé si esa palabra está bien dicha, delastrarse. ¿Sí está bien dicha, mi pastor? Vamos a las canas, el comodín de las canas. Delastrarse de su condición de hijo. Él no quería dejar a María sin hijo. Dijo: María, hasta aquí. Ahora eres tú. Ahora eres tú. Y Jesús murió. ¿Jesús qué? Murió. Jesús estaba crucificado. Y dio su última, expiró, diga, expiró. ¿Eso quiere decir que? Murió. Jesús murió, ¿sí o no? Y si Jesús murió, mi pregunta es: ¿acaso Dios no es eterno? Entonces, ¿quién fue que murió en la cruz? ¿Dios o Jesús? ¿Ah? Dios no muere, Dios es eterno. ¿Me está oyendo? Entonces, fíjense ustedes. Vamos a seguir aquí rápidamente. Vamos a ver los atributos de Dios. Entre lo más importante está la eternidad. Lucas 23:46. Vamos a ver Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué expirar? Diga, morir. Jesús murió. Entonces el atributo de ser eterno no se cumplió. ¿Aló? El atributo de ser eterno, que un atributo solamente de Dios, no se cumplió porque Jesús murió. Entonces, ¿era Dios o no era Dios? O en ese momento el que estaba en la cruz era Dios o era el hombre, porque Dios se hizo carne. ¿Aló? Se hizo carne, pero él tuvo que despojarse. Ya lo vamos a leer en las conclusiones. Dios se hizo carne y él tuvo que despojarse de su condición de Dios para hacerse hombre. Entonces vemos que Jesús no era eterno. Juan 4:6. Juan 4:6. Alguien que lea Juan 4:6. Leo en el nombre de Jesús. ¿Lo consiguieron? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, que es omnipotente, dice así. ¿Qué dice? Cansado del camino. ¿Qué estaba Jesús? ¿Acaso un Dios omnipotente se cansa? ¿Aló? Si Dios es omnipotente, no se puede cansar. El atributo de ser todopoderoso no
no se cumplió ahí porque él se cansó. Y Dios, mire, Dios no duerme. Dios no duerme. Y en el séptimo día que descansó, no fue que dijo, ay, estoy cansado. No dijo así. Descansó del trabajo, de la obra, de la creación, que es porque ya terminó. Dijo, ese fue el descanso, ya terminé. No es que, ay, qué cansado, esto un vaso de agua, por favor. Alguien que me haga un masajito, estoy estresado. Jesús en ese momento no cumplió el atributo de la omnipotencia. Por favor, Lucas 2:52. Lucas 2:52. ¿Lo tienen? Y Jesús crecía. ¿En qué? ¿Jesús crecía en qué? ¿Jesús crecía en qué? Todo. En sabiduría. Si él crecía en sabiduría, ¿qué significa? Que no era sabio. Entonces la omnisciencia tampoco se cumplía. Porque Jesús no nació siendo Dios. Sería trampa si Jesús se hace carne con todos sus atributos. Entonces él me va a decir a mí, yo no forniqué. Yo, claro, Jesús, imagínate, era Dios. Yo decía, no, Señor, no era Dios. Yo me hice tan hombre como tú y te demostré que un hombre sí puede hacerlo. Dios puede ser tentado. Dios puede ser tentado. Y Jesús fue tentado en todo. ¿Aló? Así que la omnisciencia tampoco se cumplió en Jesús. Vamos, la omnipresencia. Dígame usted un versículo donde Jesús estaba en Peribeca, en Capacho, San Cristóbal, todo a la vez. Jesús tuvo que caminar. Cuando murió Lázaro, la hermana le dijo, si estuvieras aquí, si hubiera estado aquí, Jesús no pudo estar en la muerte de Lázaro, no pudo. Es decir, que Jesús tampoco era omnipresente. ¿Han visto a Dios ahí hasta el momento? No ha cumplido con ninguno de sus atributos. Así que, fíjense ustedes que no. Y por último, hermano, estudie en esta parte, estudie la transfiguración de Jesús. ¿Qué significa? Jesús, el principio era palabra, después se hizo carne y se hizo niño. El niño Jesús existe. Lo que no existe es el niño Dios. Lo que no existe es el niño Dios, pero el niño de Jesús sí. Porque Jesús dejó de ser Dios. Con esto terminamos. Aquí busquen Filipenses, por favor, todas las versiones posibles habidas y por haber. Filipenses 2:6. Todas las versiones habidas y por haber, que no se quede sin leerse una versión. 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo hombre, hermano, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Era Dios, se hizo hombre, vivió como hombre, padeció como hombre, no mostró ningún atributo de Dios. Siendo hombre, fue obediente, murió en la cruz y Dios le volvió a dar la posición que en el principio tenía. No lo conseguí, se me olvidó buscarlo, pero hay una parte, ayúdenme por favor, hay una parte que dice, Señor, dame la gloria como en un principio. Algo de eso es. Qué bueno tener maestro, ¿no? Yo lo sabía, sino Juan, ¿qué?
Miren lo que Jesús le dice. Ahora pues, Padre, glorificarme tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 1:1. Juan 1:1, antes que el mundo existiese, ya existía Jesús y era Dios. Se hizo hombre, murió y Dios le volvió a glorificar como Dios. Lo sentó a la diestra del Padre. Ahora es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es nuestro Dios y gran Salvador. Jesús ahora sigue siendo Dios como en el principio. Por eso María no pudo haber sido la madre de Dios. Fue la madre de Jesús. No habiendo cumplido Jesús ningún atributo de Dios, no lo pueden llamar Dios. Pero después volvió a ser Dios. Jesucristo es Dios, ahora sí. Cuando estaba aquí no, era un hombre. Imagínese usted, Jesús, Dios tuvo que mandarle ángeles. En el Getsemaní, ¿se recuerdan? Dios tuvo que mandarle ángeles. Dígame usted, Dios asustado. Dígame usted, Dios preocupado. Dígame usted, Dios sudando sangre. No puede. Dios es Dios. Ayer, hoy y siempre. Y su grandeza es eso, que dejó de ser Dios para demostrarte que sí se puede hacer. Arrepiéntete. Vamos a arrepentirnos. Si Jesús lo hizo, tú también lo puedes hacer. Pongámonos de pie.